Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a abordar brevemente el consejero técnico. En esta clase, los temas que vamos a abordar tienen que ver con una introducción, luego vamos a ver el consejo técnico, luego las funciones y los requisitos para la postulación al cargo y luego vamos a ver el temario del examen. Como una breve introducción, tenemos que comentar que la historia de nuestra justicia chilena, previa al actual ciclo de reformas, nos muestra cómo se ha ido acogiendo progresivamente la opinión técnica de los profesionales de las ciencias sociales. Ejemplo de este largo proceso es justamente la incorporación de asistentes sociales en los juzgados de letras de menores y el aumento gradual de los requerimientos de pericias, de psicólogos y también de trabajadores sociales, entre otros expertos, justamente como parte de la producción de medios de prueba de causa de múltiples materias y también la participación de profesionales en la ejecución de programas orientados, por ejemplo, a la protección de la infancia, a la rehabilitación psicosocial de jóvenes y adultos infractores de leyes penales. Sin embargo, es a partir de la creación justamente de los tribunales de familia que por primera vez se genera al interior del tribunal una instancia de equipo asesor del juez en lo referente a temáticas psicosociales que intervienen en forma relevante en los procesos judiciales. En cuanto a lo que tiene que ver con el consejo técnico, justamente la figura del consejo técnico nace con la creación de los juzgados de familia en el año 2005. Y en la práctica corresponde a la asunción de profesionales del área psicosocial, correspondiendo a, por ejemplo, asistentes sociales, trabajadores sociales, psicólogos, orientadores familiares que cumplen con los requisitos determinados según lo establecido en las fases específicas informadas en la página www.pjud.cl y también según el Código Orgánico de Tribunales de la Ley 19.968, se refiere justamente al Consejo Técnico como este organismo auxiliar de la Administración de Justicia. Justamente este consejo técnico va a estar liderado por un coordinador, el cual asume justamente la función de nexo oficial con el administrador del tribunal, el comité de jueces y el juez presidente, a fin de abordar situaciones complejas, requerimientos o también problemas de gestión interna. Dentro de lo que tiene que ver con las funciones, de acuerdo con lo informado por la Ley 19.968, que crea justamente los tribunales de familia, en el párrafo segundo señala lo siguiente. Según el artículo 5, la función de los profesionales del Consejo Técnico será justamente la de asesorar individual o también colectivamente a los jueces en el análisis y mejor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de su especialidad. En particular, van a tener las siguientes atribuciones que tienen que ver con asistir a las audiencias de juicio a que sean citados con el objetivo de emitir sus opiniones técnicas que obviamente les sean solicitadas. También tenemos lo que es asesorar al juez para la adecuada comparecencia de declaración del niño, niña o adolescente. También evaluar a requerimiento del juez la pertinencia de derivar a mediación o aconsejar conciliación entre las partes y sugerir los términos en que esta última pudiera llevarse a cabo. También el asesorar al juez a requerimientos de éste en la evaluación del riesgo a que se refiere el artículo séptimo de la ley número 20.066 sobre violencia intrafamiliar. Y también tenemos el asesorar al juez en todas las materias relacionadas con su especialidad. Cuando nosotros hablamos de los requisitos para la postulación al cargo, respecto del cargo, se determina en las categorías de titular,
contrata anual, contrata transitoria y también suplente. Y los requisitos de postulación van a ser los siguientes. Primero, debe ser chileno. Debe haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización cuando fuera procedente. Tener salud compatible con el desempeño del cargo. Haber aprobado el nivel de educación media o equivalente. No haber cesado en un cargo en el Poder Judicial o en la Administración del Estado como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o por medida disciplinar. Y finalmente, lo que tiene que ver con no estar inhabilitado para lo que tiene que ver con el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse tampoco condenado o acusado por crímenes o simples delitos. Ahora, los requisitos que están señalados justamente en la letra A, B y D, estos van a tener que ser acreditados mediante documentos o certificados oficialmente auténticos. El requisito establecido en la letra C del artículo que precede se acreditará mediante certificación del servicio de salud correspondiente. Acá lo que se hace es que se va a solicitar en caso que la persona obviamente sea designada para el cargo. En caso que corresponda al requisito de título profesional o técnico, o también que tenga una especialización adicional, se va a acreditar mediante los títulos conferidos por instituciones de educación superior que corresponda. Los certificados podrían ser tanto original como también una copia legalizada. Ahora, el requisito fijado en la letra E y en la letra F tienen que ser acreditados por el interesado mediante declaración jurada. Esto es muy importante porque la falsedad de esta declaración hará incurrir en las penas del artículo 210 del Código Penal. Ahora, la institución deberá comprobar el requisito establecido en la letra F del artículo ya que hemos citado a través de consulta al Servicio de Registro Civil e Identificación, quien va a acreditar este hecho mediante simple comunicación. Se solicitará en caso que la persona sea designada para el cargo. La cédula nacional de identidad va a acreditar la nacionalidad y demás datos que obviamente ella contenga. Ahora, el título profesional otorgado por una universidad o por un instituto profesional del Estado o reconocido por este tiene que ser de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración de las carreras de trabajador social, asistente social, psicólogo, orientador familiar o similares. También hay una formación de especialización de a lo menos 2 semestres o mínimo 200 horas en materia familiar o también de infancia. Y obviamente para esto último, ¿qué es lo que se va a requerir? Ahora, en esto es importante porque tiene que existir la formación especializada que esté acreditada y que obviamente deberá ser adicional y posterior al título profesional que habilita para la postulación al cargo. El requisito podrá cumplirse sumando 2 cursos que hayan tenido una duración mínima de un semestre cada uno y que en total sumen a lo menos 200 horas de duración. Cuando la persona quiera postular, se debe incluir el certificado de formación complementaria junto a la malla respectiva y en documentos, específicamente en el ítem formación complementaria consejero técnico. No podrá exigirse título de magíster aprobado. En caso, por ejemplo, de encontrarse en curso, debe acreditar haber cursado el mínimo de horas señaladas en la materia de familia y de infancia. Ahora, dicha formación profesional deberá ser obtenida en una universidad, en un instituto profesional, en un centro de formación técnica, en alguna academia, en alguna escuela vinculada a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o en un organismo técnico de capacitación de reconocimiento y
prestigio. Cuando nosotros hablamos de organismo técnico de capacitación de reconocido prestigio, acá nosotros lo vamos a considerar, según la ley, como aquellas entidades cuyo foco sea justamente la educación y se encuentren facultadas para ejecutar acciones de capacitación. Por tanto, van a tener que contar con la correspondiente acreditación como OTEC, registrada en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y una experiencia de a lo menos 2 semestres en temas relativos a familia y también a infancia. Cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con el temario de examen de conocimiento, para que la persona pueda optar a lo que es el cargo de consejero técnico, los postulantes tienen que rendir un examen de conocimiento. Por eso es que la persona anteriormente debió haber acreditado que presenta no solamente el certificado que obviamente acredite que la persona estudió y que tiene el conocimiento específico para poder ser, de cierta manera, la persona que va, si es que queda en el cargo, va a ser la persona que va a trabajar para ayudar en la solución de una situación puntual jurídica. Por lo tanto, la persona debe acreditar los conocimientos que tiene, no solamente en base a los documentos que se puedan entregar, sino que también debe generar este examen. Ahora, cuando nosotros hablamos de este examen, tenemos que tener claro cuáles son los conocimientos específicos y la temática que la persona debe manejar para que en el fondo tenga estos conocimientos y pueda trabajar de manera adecuada en el caso que obviamente sea seleccionado. Una de las temáticas principales que obviamente se requieren que la persona pueda manejar y que tenga conocimiento y especialización, obviamente está determinada por lo que tiene que ver con el juzgado de familia. Y acá lo que debe manejar, conocer y tener experiencia tiene que ver justamente con el concepto, con la estructura, con la competencia y la jurisdicción. Por otro lado, dentro de las materias relevantes, la persona debe manejar lo que tiene que ver con la ley de violencia intrafamiliar, la filiación y adopción, alimentos, cuidado personal, relación directa y también regular, medidas de protección del niño, niña y adolescente. También debe manejar los contenidos o las materias relevantes frente a lo que tiene que ver con el matrimonio y el acuerdo de unión civil. Dentro de lo que tiene que ver con el consejo técnico, tiene que manejar obviamente lo que implica el concepto en sí, cuáles son sus funciones, cuáles son sus requisitos, cuáles son también lo que tiene que ver con sus implicancias y recusaciones. También debe manejar, conocer lo que tiene que ver con la regulación legislativa. También debe saber de qué se trata, para qué sirve, cuál es el funcionamiento de la sala GESEL. También debe tener conocimiento sobre lo que tiene que ver con la mediación familiar y también y finalmente debe conocer obviamente lo que tiene que ver con la Convención sobre los Derechos del Niño, que es fundamental obviamente para que pueda saber cuáles son los derechos primordiales de un niño o una niña. Eso ha sido toda nuestra clase. Espero que obviamente la hayan disfrutado y si desean recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienen que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaré.